que enfrentó a Prusia con Francia entre 1870 y 1871 y dio lugar a la unificación, completó la unificación alemana y la fundación del Segundo Reich. Al final de esa guerra, Francia capitula ante Prusia, se rinde, pero la ciudad de París se niega a aceptar ese tratado de paz, esa paz firmada, esa capitulación que firma el gobierno francés. Se rebela, ¿de acuerdo? Y las clases populares parisinas se hacen con el poder municipal de la ciudad y al hacerse con ese poder se ponen por primera vez en práctica o se intenta llevar a la práctica un gobierno obrero, ¿de acuerdo? Tras la fundación de la AIT. En esa comuna que se crea, ahí como resistencia a esa paz que han firmado Francia y Alemania, se forma un gobierno republicano en el cual se integran miembros de ideologías diversas, desde republicanos radicales, de tradición jacobina, ¿de acuerdo? Socialistas, marxistas, anarquistas, también pensadores de izquierda de otras corrientes, una composición heterogénea, ¿de acuerdo? Republicanos, crean como un gobierno municipal autónomo que funciona con democracia participativa, autogestión, democracia directa, ¿vale? No plasma ni el programa marxista ni los principios anarquistas, sino como colectivo heterogéneo. Se organiza de esa manera que decimos, celebra elecciones por sufragio universal y funciona como una democracia asamblearia participativa que autogestiona la ciudad de París, ¿de acuerdo? Y la gobierna durante 2 meses. Pero dentro de él hay participación de internacionalistas, no masiva, sino pues más bien pequeña, ¿de acuerdo? Pero todas esas corrientes están y se toman medidas que permiten considerar esa toma del poder como el primer intento de la clase obrera de fundar un gobierno y de llevar a la práctica las reivindicaciones que tenía, ¿de acuerdo? Como veremos, el resultado de ese gobierno popular, de la insurrección popular de París, frente a esa rendición del gobierno francés ante los prusianos, no toma tampoco unas reivindicaciones excesivamente revolucionarias, ¿vale? Lo que ellos proponen como programa de gobierno una vez que toman ese país, cabe entenderlo pues más casi en clave reformista que en clave de revolución social, como se interpretaba por los países, por las potencias europeas, por los gobiernos burgueses y eso que estaban presenciando esos acontecimientos. ¿Vale? ¿Qué medidas proponen? Pues mirad, tengo ejemplos por aquí de medidas de acuerdos que se toman en esa comuna durante los 2 meses que dura, ¿de acuerdo? Ese gobierno de republicanos, anarquistas, socialistas, etcétera, autogestionan las fábricas y empresas abandonadas por los propietarios parisinos y promueven un programa de reformas sociales que fueron referentes para el movimiento obrero y democrático. Se nacionalizaron los bienes del clero, se reformó la justicia, se reemplazó el ejército por milicias populares, se abolió la policía, ¿de acuerdo? Se autogestionaron las empresas a cargo de cooperativas obreras, se articuló un proyecto de enseñanza laica gratuita, se abolieron los intereses de las deudas contraídas por los parisinos, también se abolió el pago de los alquileres que estaban impagados, todo esto medidas que respondieron a una situación de pobreza generalizada causada tanto por la guerra como por la crisis industrial, ¿de acuerdo? Se llevan a cabo todas estas medidas, pero no se expropia, por ejemplo, el Banco de Francia que estaba ahí, sino que se respeta, se adopta una línea de acción que busca conseguir esas reivindicaciones obreras, pero dentro de la situación que había, imaginaos, tras una guerra y con esos resortes en sus manos, intentando respetar en parte, como hemos dicho, por ejemplo, por las cuentas del gobierno francés en el Banco de Francia, el oro, todas estas cosas no se tocan para mantener una posición dentro de los revolucionarios del planteamiento, digamos, moderada para conseguir que no el respeto y que del resto de países y que se les permitiera llevar a cabo los proyectos que iniciaban, ¿vale? Pero, a pesar de eso,
pues lo que ocurre con esta acción, que se ve, como digo, que los obreros lo miran y el resto de potencias occidentales como el primer ejemplo de gobierno obrero de la historia, lo que ocurre con esto es que Francia y Prusia, los gobiernos que habían estado en guerra hasta que se desencadena esta insurrección popular y esta municipalidad autónoma en París, esos dos gobiernos, Francia y Prusia, se ponen de acuerdo y entre los ejércitos prusiano y francés van a reprimir esta experiencia y lo van a hacer buscando dar un escarmiento que evite futuros intentos de revolución social obrera, intentar evitar que eso vuelva a producirse por la dimensión de la represión que se va a llevar a cabo. O sea, el ejército prusiano junto al francés van a atacar a París con la artillería para aplastar este movimiento obrero, ¿de acuerdo? Una vez la Comuna ve que se han puesto de acuerdo franceses y prusianos para reprimirla, intenta negociar la paz con esos ejércitos, pero se le niega la posibilidad de negociar. La artillería francesa y prusiana juntas bombardean París y masacran a los comuneros, de acuerdo con una represión desmedida, ¿vale? En lo que se denominó la Semana Sangrienta. Tenéis en el PowerPoint esta diapositiva con un fragmento de texto que describe lo que ocurrió, pero a grandes rasgos, como digo, aunque la Comuna intentó negociar la paz con esas tropas, no se le dio la opción, se bombardeó París, se ejecutó a entre 20 y 30.000 personas sin juicio por fusilamientos, se deportó a cerca de otros 40.000 a las colonias, ¿de acuerdo? Fue una represión indiscriminada y de unas dimensiones, como digo, enormes, ¿vale? Tras esas ejecuciones sumarias, como tenemos en esta fuente que os he puesto aquí, a modo de escarmiento, los cadáveres de los ejecutados por las tropas francesas y prusianas se dejaron expuestos dentro de la ciudad a modo de escarmiento para quienes compartían esas ideas y no solo en Francia, sino también para el resto del mundo, supieran a lo que se enfrentaban si se atrevían a intentar los cambios que querían, ¿vale? La Comuna, como digo, solo duró 2 meses, fue el primer ejemplo de gobierno obrero que se entendió así, aunque ahí la participación era de otras corrientes, no solamente internacionalistas, sino más bien con una participación de internacionalistas, perdón, relativamente reducida, con republicanos, con otras gentes, que llevaron a cabo propuestas pues, que bebían de la fase jacobina de la Revolución Francesa, de otras fuentes distintas a lo que era la IT, ¿vale? Pero eso fue entendido como la primera experiencia de gobierno obrero que se había llevado a cabo. La manera de proceder de la Municipalidad de París en esa experiencia pues fue duramente criticada por los marxistas, agrandó la brecha que había interna en la organización. La corriente anarquista alabó esa experiencia como una comuna autónoma, independiente, con democracia participativa, parecida a lo que ellos veían como manera de organizar la sociedad. Y los marxistas achacaron a esa manera de actuar el fracaso y las graves consecuencias humanas y el resultado represivo que tuvo, ¿vale? O sea, achacaron a esa manera de actuar, a no haber ido más lejos, a no haber llevado a cabo la dictadura del proletariado, lo que el marxismo proponía, el fracaso de la Comuna y las víctimas que conllevó, ¿de acuerdo? Con esa factor adicional que agrandó más la fractura dentro de la AIT, se celebró en 1872 el Congreso de La Haya, ¿de acuerdo? Y en ese congreso la rama marxista impuso acuerdos que proponían la fundación de partidos políticos obreros y la participación en política, a lo cual se oponían los anarquistas. Sumando todos los motivos de fractura anteriores y tomándose ese acuerdo, los anarquistas se oponen y son expulsados, ¿de acuerdo? Fracturándose la IT. La rama anarquista se expulsa entre ya del 72 al 76. Solamente van a haber marxistas en el seno de la IT y con ese acuerdo de línea política de lucha, ¿de acuerdo? De fundar partidos políticos obreros y mediante el voto, mediante el sufragio, intentar hacerse con el poder político para llevar a cabo el programa marxista, ¿de acuerdo? Los anarquistas expulsados se van a organizar en esta otra internacional antiautoritaria o internacional negra, ¿de acuerdo? Que es una asociación que se crea en el Congreso de Saint-Imier en Suiza y que va a funcionar en teoría hasta 1877, si bien esa internacional negra pues es más que una organización en sí, una red de núcleos de militantes, de órganos de prensa, de
de colectivos, etcétera, agrupados ahí de forma muy flexible y que no va a tener una línea de acción, de acuerdo, que sean perceptibles. Se va a mantener ahí cada vez más limitada por la represión que desde la comuna va a desencadenarse contra el movimiento obrero. Y bueno, pues oficialmente su existencia está ahí entre el 72 y el 77, pero a nivel práctico sus manifestaciones van a ser pocas. Sí va a funcionar como eso, como una red de grupos, de colectivos, de secciones, de donde podían haber, donde todavía estaban legalizados pues asociaciones obreras, libertarias, etcétera. ¿De acuerdo? Pero bueno, se extiende la Primera Internacional, se queda la línea marxista en la que era la organización imponiendo esa táctica de fundación de partidos políticos y de participación en elecciones. Se crea esta Segunda Internacional anarquista, antiautoritaria o internacional negra en Saint-Imier. Y lo que se desencadena tras la Comuna es una represión, como os podéis imaginar, enorme sobre el movimiento obrero. De la experiencia de la Comuna, aunque quienes han participado en ella, los participantes miembros de la Internacional en la Comuna no han sido mayoría, han sido minoritarios, se responsabiliza de esa experiencia a la Internacional, a la AIT, se legaliza en casi todos los países europeos y se persigue a sus miembros, ¿de acuerdo? Se desencadena una represión fuerte contra quienes se pueden relacionar con la AIT. ¿Qué ocurre con eso? Pues como hemos dicho, tenemos una organización escindida, se quedan los marxistas con la AIT, expulsan a los anarquistas y marcan esta línea de acción de partidos obreros, sindicalismo reformista también de ideología marxista. Ejemplos de estas organizaciones serían el SPD alemán, el primer partido obrero de masas importante, fundado en 1875, el Partido Socialista Obrero Español en España en el 79, como sindicatos de clase de masas marxistas, podemos citar la UGT en España en 1888, ¿de acuerdo? La Organización de la Internacional pervive hasta 1876. En el 72 Marx la traslada a Nueva York, huyendo de la represión que la Comuna desencadena en Europa, y languidece en Estados Unidos hasta 1876, que se disuelve, ¿de acuerdo? La represión que desencadena la Comuna hace que el obrerismo que militaba en la AIT con objetivos más reformistas se aleje de la organización por el miedo a las represalias que les va a suponer, despidos, persecución, encarcelamiento, etcétera. O sea que quienes son más moderados, por decirlo así, dentro de la organización se van a alejar. El anarquismo, como hemos visto, ha sido expulsado, ha fundado esa internacional en Saint-Imier, que es testimonial, que solamente se configura como una red que luego pues iba a desarrollar algunas estrategias, va a mantener contacto y eso, pero a nivel práctico no se va a traducir en nada, hasta el 77 en el que se disuelve. Y los sectores más pacifistas, moderados dentro del anarquismo, les ocurre lo que hemos dicho aquí arriba, pues la represión se aleja, los más sindicalistas, los más pacifistas se van, las organizaciones perseguidas, reprimidas, como decimos desde la Comuna, se van reduciendo a los maximalistas, a los que defienden pues la lucha revolucionaria, los medios violentos, la insurrección, etcétera, ¿de acuerdo? Como medios de conseguir esa revolución social. Cuando se van quedando solos, poco a poco se pierde dentro de las organizaciones el contrapeso de esos moderados y las tácticas, las estrategias que se van aprobando van derivando a estas cuestiones, que como veremos después, en el caso del anarquismo, pues se van a traducir en la propaganda por el hecho y el terrorismo como medio de lucha para conseguir la revolución social. Y por último, lo que os he puesto aquí, la represión que desencadena la Comuna dentro de esa deriva, sobre todo el anarquismo, esa acción violenta, es la que legitima el uso de la violencia. Esas decenas de miles de fusilados sin juicios en la Comuna de París y esa represión que sufren después el obrerismo una vez que esa represión por parte de los gobiernos burgueses, todo eso genera el odio, genera el resentimiento y da los argumentos a quienes defienden estas posiciones, alejadas de la lucha sindical, alejadas de la vía pacífica para conseguir los cambios,